Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. El imán es un avivamiento. Prueba de ello es que estamos aquí. Cuando entendimos y escuchamos el mensaje de Dios y entendimos que Dios nos quería bendecir, nos quería ayudar, nos quería quitar de la ignorancia y darnos una fe, una confianza en Él, dijimos: me planto en la casa del Señor. Y entonces el imán que hemos producido y que seguimos produciendo en Acapulco se está extendiendo para que más personas vengan al Señor. Prueba de ello es que hoy tenemos algunos invitados especiales de honor y nos da mucho gusto tenerles en casa. Es Dios quien nos ha traído, es Dios el que nos invitó. Él mueve todas las cosas para que nos acerquemos a escuchar su palabra. Y esto es una fuerza, un poder del Espíritu Santo que se está extendiendo sobre la humanidad. Dios vino y envió a su Hijo Jesucristo para buscar y a salvar lo que estaba perdido. No vino por gente buena, santa o perfecta. Jesucristo vino para buscar y a salvar a los pecadores, a nosotros. ¿Cuántos decimos presente? Yo estaba en ese grupo de ignorantes y de pecadores fuera de Dios. Denle un aplauso al Señor. Estábamos lejos de Dios. Pero Cristo, el Espíritu de Cristo se extendió sobre nosotros y nos alcanzó y nos mostró su buena voluntad. Y esto es algo que se va a extender sobre toda la tierra. Dígale a su hermano que está a su lado: a toda la tierra, a todo el mundo. Habacuc 2:14 dice la palabra de Dios: porque la tierra, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces la tierra será llena del conocimiento. Así como el mar está cubierto por agua, dice aquí esta palabra profética que el mundo finalmente reconocerá que hay un único Dios verdadero y que la gloria de Dios cubrirá al mundo, así como las aguas cubren el mar. Y esto lo podemos ver poco a poco y que sí se va cumpliendo. Hace 2000 años vino Jesucristo, sembró su semilla en 12 discípulos. Uno se le echó a perder. Pues si a él le pasó eso, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Pero él, en esos discípulos, en los 11 fieles, se extendió el mensaje del Evangelio durante 2000 años y el mensaje del Evangelio sigue siendo efectivo. Con tanta razón el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder, es la gloria de Dios, del Espíritu Santo tocándonos, llenándonos de un poder sobrenatural para empezar a caminar en la palabra de Dios, a entender lo que Dios tiene para nosotros. Es el poder del Espíritu de Cristo, es el poder del Evangelio que transforma vidas, que sana enfermos, que libera cautivos, que prospera a los pobres. Es el Evangelio que significa buenas nuevas, buenas noticias para todos. Denle el aplauso al Señor. Él es bueno, nos quiere dar buenas noticias. Lo que Dios necesita para que esto suceda es que tengamos un corazón preparado para recibir su gloria, su luz, su Shekinah, su presencia en nuestras vidas. Mire lo que dice el Salmo 51:15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El salmista está diciendo: Señor, me has llenado de tu espíritu, ahora abre mis labios para dar testimonio de tu gran bondad hacia mi vida y alabarte con mi boca. Porque no quieres sacrificio que yo daría. Verso 16. No quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. En otras palabras, no quieres sacrificios humanos. Los sacrificios de Dios, verso 17. Los sacrificios de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quise detenerme en este versículo porque es bien importante.
¿Qué tipo de sacrificios quiere Dios? Verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Habla de un corazón sincero, honesto, que reconocemos que fallamos, que nos equivocamos delante de Dios y que nos podemos acercar a Él con toda confianza, entendiendo que Él quiere ayudarnos, que recibe a los pecadores, pero cuando el pecador se arrepiente y de todo corazón le busca, ese es el corazón que Dios está esperando y que busca. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, al contrario, lo abraza, lo recibe. ¿Por qué? Porque Él vino para buscar y a salvar a los pecadores. Entonces, para recibir la gloria de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, necesitamos tener un corazón humilde, sencillo de corazón, reconociendo que necesitamos de Dios. Si el Señor nos llena de su presencia, seremos como un imán que atrae el avivamiento, sanando a muchos corazones más. Isaías 57:15 dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y fíjense, yo habito, dice, en la altura y en la santidad. ¿Y qué más? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde vive Dios entonces? Con el humilde, el quebrantado y humilde de espíritu. Esto es, que reconocemos que fallamos, que reconocemos que nos equivocamos, que reconocemos que necesitamos ayuda de parte de Dios, y para vivificar el espíritu de los quebrantados. Vivificar, dar vida al corazón de los quebrantados. Cuando venimos a Dios con un corazón sincero, Él nos inyecta de su espíritu y nos da alegría, nos da gozo, nos da paz, transforma las angustias y los problemas en bendición, en sanidad, en estabilidad. ¿Por qué? Porque Él vivifica, da vida de su espíritu en nuestros corazones. Por supuesto, sabemos que la palabra de Dios dice: Dios resiste a los soberbios, a los que se creen mucho, a los que piensan que no necesitan de Dios. Dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Recibe, recoge, abraza al que es humilde y sencillo de corazón y que necesita la ayuda de Dios, que reconoce. Los soberbios, los que no creen, los que dudan, los que argumentan en contra de Dios, Dios los ve de lejos, sencillamente. Dios los resiste. Pero el que reconoce que tiene esta vida, que ve toda la creación y que entiende que no son casualidades, que hay un diseño perfecto de Dios para la existencia de la humanidad, reconocemos quién es Dios, entonces eso nos lleva a una posición de humildad, de reconocer que Dios existe y quiere mostrarse a nuestras vidas, y entonces Dios se va a manifestar a nosotros. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha hablado y se ha manifestado sobre nuestras vidas directa y claramente? Levante su mano, denle un aplauso al Señor. Ha sido directo, porque un día dimos el paso de fe y dijimos: Dios, recibo a Jesucristo, reconozco que Él es mi Salvador. Damos ese paso de fe y la gloria de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas. Salmo 101, verso 6 dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Esto es, Dios está poniendo sus ojos en aquellos hombres y mujeres que con toda sinceridad y humildad nos acercamos a Él y que decidimos ser fieles a Él, estar con Él, conocer su palabra, entender sus proyectos que tiene para nosotros. En ellos, dice el Señor, pondré mis ojos, y para el que anda en camino de perfección, este me servirá. Una vez que nos llama, nos ve, nos observa, y entonces ahora dice: ¿sabes qué? Quiero que seas mi siervo, mi sierva. Y hermanos, no hay cosa más hermosa en la vida que servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso al Señor. No hay cosa más bella en la vida. Cuando comprobamos que lo que Dios nos ha dado, ahora lo podemos dar y repartir, es más bienaventurado dar que recibir. Es hermoso servir al Señor.
El que ande en camino de perfección, este me servirá. Verso 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Dios nos quiere entonces tener cerca siempre. Él quiere que estemos con un corazón sincero cerca de Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras deficiencias. Él quiere que estemos cerca de Él. Por eso necesitamos ser humildes, sencillos de corazón y reconocer que lo necesitamos. Salmo 24, verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Esto es, ¿quién estará cerca de Dios? Es la pregunta. El limpio de manos, verso 4, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Habla de personas con un corazón íntegro, buscando y entendiendo de parte de Dios. Dice verso 5: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La gloria de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios vendrá sobre nuestras vidas porque deseamos caminar sinceros y honestos delante de Dios. Y sabiendo que en el camino, conforme acercamos al Señor y a su palabra, Él nos va perfeccionando, nos va mejorando, nos va moldeando. Y lo hemos dicho varias veces, como el alfarero acaricia al barro, le va dando forma, así Dios va trabajando con nosotros. Dígale a su hermano que está a su lado: hermana, no te impacientes, Dios está trabajando contigo y conmigo. Padre, no te detengas, sigue trabajando. Muchos años lleva con nosotros. Y ayer que estábamos mi esposa y yo en el carro, platicando, dialogando, peleándonos, no sé ni por qué tontería, y finalmente aterrizamos. Dijimos: no, aquí se está metiendo el diablo, vamos a orar. Oramos y miren, se desintegró la influencia de las tinieblas. Seguimos en el proceso de ser perfeccionados. Gracias a Dios por la paciencia que nos tiene. No importa los años que tengamos en el camino de Dios, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. El camino, mis hermanos, ya está trazado. Es claro, es seguro, el camino es seguro. Se llama Jesucristo. Dijo Él claramente, Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El camino es Jesucristo. Se ha escuchado por ahí muchas veces que dicen: es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Va en contra de lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Y cuando tomamos el camino correcto, sentimos claramente cómo nos acercamos a Dios. De ahí la importancia, mis hermanos, de los que van a tomar el encuentro, no se lo pierdan. Ese encuentro con Jesús lo que hace es mostrarte la presencia de Jesucristo, la influencia de su palabra, para que tú y yo estemos más cerca de Dios. El camino es Jesucristo. Y mire lo que dice Isaías 35:8: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, que dice, por torpe que sea, que no se extraviará. Gracias, Dios. Dígale a su hermano: qué bueno que no nos vamos a extraviar. No nos vamos a extraviar. Por torpes que seamos, seguir a Jesucristo es la seguridad de nuestras vidas. Por torpe que sea, no se extraviará. Así es de que el caminar en el conocimiento y entendimiento de Dios no depende de que seamos muy picudos, muy inteligentes. No, depende de un corazón sincero que se acerca a Dios para que nos lleve en ese camino de santidad. Seguir entonces el camino correcto nos llevará cada día a la presencia del Padre. Estaremos en ese proceso, por supuesto, de ser perfeccionados. 1 Pedro 5:10 dice el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
Después que hayáis padecido un poco de tiempo, enfatizo, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esto no es fácil. Hay que tomar el camino de la fe. Hay que entender que Dios me llama a creer en Él. Hay que entender que en el caminar hacia buscarlo a Él, el diablo va a tratar de estorbar. Va a mandar pensamientos en contra del evangelio, en contra de la palabra. Va a tratar de evitar que yo me congregue para aprender de Dios. El diablo va a estorbar. Y por eso aquí la palabra dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, es un corto tiempo, hay que resistir al diablo y huirá de nosotros, dice el Señor. Entonces, sí hay momentos de dificultad, no va a ser tan fácil. Es buscar al Señor con todo nuestro corazón y lo vamos a encontrar. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, les perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Son 4 pasos a los cuales Dios nos va a llevar. Primer punto, perfeccionarnos. Perfeccionar del original griego dice que es pulir, es tallar, es frotar, es ajustar, es acomodar, es darle un poquito de golpes para que se vaya formando. En el río de Dios, en la palabra de Dios, encontramos que somos como piedras, dice la palabra, somos piedras vivas delante del Señor. Y como una piedrita en el río, las piedritas en el río, qué bonito tocar una piedrita del río, ¿verdad? Es sabroso agarrar una piedra del río. ¿Y saben por qué es agradable tomar esas piedras de río? Les llaman piedra bola, creo, sí, ¿verdad? Es rico porque están tersas, están suavecitas, están golpeadas unas con otras, hasta que a final de cuentas agarran esa tersura. Dios nos va a perfeccionar y la iglesia es el taller de perfeccionamiento, es el taller de reparaciones, es el hospital de emergencias. Nos hablan, pastor, tengo este problema, estamos orando y vamos a orar y visitamos y ministramos, pero es la iglesia, el taller, el lugar donde Dios nos va a perfeccionar, y es tratándonos los unos a los otros. Ninguno de los presentes somos perfectos, pero al caminar juntos y al tratar de caminar en la palabra de Dios, Dios nos va haciendo suavecitos, tersos, de tal manera que llega un momento en que somos piedras vivas en el templo de Dios, pero perfeccionados. ¿Cuántos quieren que Dios los perfeccione? Conste, déjense perfeccionar. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme. Una vez que nos va perfeccionando, nos va a afirmar, nos va a dar fortaleza para enfrentar los problemas. Todos los días tenemos retos, Dios nos va a afirmar en la vida para vencer. También dice, fortalezca. Cuando Él nos va perfeccionando y nos va afirmando, nos va haciendo fuertes, nos va haciendo robles espirituales, de tal manera que vienen los problemas, viene uno, viene otro, lo resolvemos y lo brincamos, pero luego viene otro y otro más y lo resolvemos, y viene otro y nos vamos convirtiendo en robles espirituales, fortalecidos para enfrentar cualquier problema. Tengo un problema nuevo, ay Dios mío, este problema sí está difícil, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces me recuerdo, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué hago? Me refiero, Dios, pues yo me acuerdo cuando estaba bien pobre, me acuerdo cuando tenía tantas deudas, me acuerdo cuando estaba enfermo, me acuerdo cuando tenía frustración de mis negocios. Eso era lo que tenía, pero tú me ayudaste a resolverlo. Por lo tanto, estoy fuerte para enfrentar lo nuevo. Estoy fortalecido porque he visto cómo tú me has ayudado y me sacaste de una vida equivocada, de derrota, y ahora me estás haciendo triunfar. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso al Señor. Por supuesto, somos llamados para triunfar. Gente fuerte en el camino de Dios, hombres y mujeres de fe. Y finalmente dice, queden establecidos, plantados en la casa de Dios.
árboles frondosos que dan fruta a su tiempo, que su hoja no cae. Mire estos árboles tan bellos que Dios nos regala. ¿Saben por qué están así de frondosos? Porque el subsuelo de este terreno tiene mucha agua. Vean, los tinacos están llenos de agua siempre porque tenemos mucha agua. Bueno, por supuesto, tenemos plantas de luz y todo lo necesario, el equipamiento, pero la provisión de Dios ahí está. Dios nos va a finalmente establecer en su casa y seremos como árboles frondosos plantados en la casa del Señor, que daremos fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Y qué? Todo lo que haga, Salmo 1, y todo lo que haga prosperará. Quedaremos establecidos, plantados en la casa de Dios. Qué importante entonces, mis hermanos, entender esto. No me puedo andar desplantando de aquí para allá. Tengo que ser fiel y leal al lugar y al llamado donde Dios me ha plantado. Él me va a establecer, y finalmente el establecerme es para que yo también a Él lo pueda servir en diferentes ministerios, en diferentes áreas, pero todos somos llamados para servir al Señor. Así es de que, hermanos, después del padecimiento y los momentos de tribulación que tenemos que pasar, Dios nos deja plenamente establecidos en su reino. Jesús mismo fue el máximo ejemplo de sufrimiento y de obediencia incondicional. Él pagó hasta el final el precio por salvarnos. Mire lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos recordamos de ese momento cuando estaba Jesús en el Getsemaní, y dice la palabra que él estaba sudando como gotas de sangre, pidiendo al Padre que pasara ese momento. Pero le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso habla de obediencia, porque papá Dios le dijo: sí, hijo, tienes que ir a la cruz para salvar a la humanidad. Y Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es, decidió obedecer a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Cuando tú y yo, mi hermano, obedecemos a Dios, es porque el verbo, la palabra, Jesucristo, que es el verbo de Dios, nos ha convencido y empezamos a caminar en obediencia. Y desde entonces decimos: Señor, ahora las cosas se van a hacer a tu manera. Lo que tú digas, Señor, listo para obedecer, listo para lo que tú me digas, Señor. Aunque a veces me cueste, aunque a veces me duela, pero yo prefiero y preferimos obedecer al Señor, porque la obediencia a Dios trae resultados y cosechas maravillosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Resultados de la obediencia, porque el que obedece, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar a la manera de Dios. Entonces, nuestro más grande ejemplo es Jesús. Con tal de salvarnos, no le importó el padecimiento que tuvo que pasar. Y cuando hay corazones quebrantados, se genera un avivamiento. El avivamiento, mis hermanos, no empieza en un movimiento espiritual muy grande. Empieza en una persona, empieza en cada uno de nosotros. Queremos tener un avivamiento espiritual, queremos que el fuego de Dios nos encienda o incendie. Necesitamos entrar a su presencia cada día, buscar del Señor paso a paso. Y aunque Jesús pasó ese quebrantamiento, lo más tremendo es que fue menospreciado. Su propio pueblo lo llevó a la cruz. Mire lo que dice Isaías 53, verso 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de que el pueblo de Israel rechazó, repudió a Jesucristo el Salvador. Fue menospreciado y no lo estimaron, dice la palabra. Ciertamente, es una profecía que se dio varios cientos de años antes de que Jesucristo viniera. No lo estimamos. Verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En aquella cruz, cuando Jesucristo dijo consumado es, fuimos potencialmente desde ese momento sanados, liberados, restaurados, prosperados. Jesús significa Salvador. Y cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, ese proceso de restauración, de sanidad, de salvación va a empezar a crecer. Es como una pequeña semillita que crece en la tierra y al tiempo es una plantita y después crece y es un árbol, y luego ese árbol es frondoso y ese árbol da fruto. La semilla de la palabra de Dios va siendo sembrada en nuestros corazones hasta producir fruto, fruto en abundancia, que dice la palabra, fruto que permanezca para siempre. El caminar en la palabra de Dios, entonces, hermanos, nos va a llevar a crecer saludablemente. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de un pasado equivocado. Isaías 53:11 dice, ¿cuál fue el proyecto que Jesucristo estuvo claramente en su mente y en su corazón definido? Y verá, dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Misión cumplida. Cuando Jesucristo dijo consumado es, en ese momento, todo aquel que pone su mirada en Jesucristo, no en una imagen o en un ídolo, sino en Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ponemos nuestra mirada en Jesucristo y entonces recibimos la sanidad, la salvación, la libertad. Nuestras iniquidades fueron totalmente perdonadas porque Jesucristo dijo consumado es. La obra de salvación está lista y lo único que necesitamos es un momento de fe y decir, Jesucristo, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Denle el aplauso a Jesús. El creer, el aceptar a Jesucristo nos pone en el nivel de príncipes y princesas, hijos de Dios. Al que recibe a Jesucristo se le da la potestad, la autorización, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Es muy diferente de ser criaturas de Dios. Toda la humanidad es criatura, pero hijos, aquellos que obedecen a Jesús, aquellos que reciben a Jesús en su corazón. Jesús entonces no perdió la visión de salvar a la humanidad. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no debemos de perder de vista que hemos sido llamados para ser salvos, caminar en esta vida preparándonos para la eternidad, pero por supuesto, ser como un imán que a otras personas les puede ayudar a decirles, ¿sabes qué? Yo ya encontré la salvación, yo ya encontré el perdón de pecados, yo ya encontré el camino correcto. Te abrazo y te invito a que te acerques a escuchar, a entender el plan que Dios tiene para tu vida. Nos convertimos en un imán, que personas que a veces sin palabras la gente puede ver el testimonio de una nueva vida. Personas que estamos con temor de Dios y hacemos las cosas bien y no andamos con mentira. Esto entonces nos lleva a ser personas que estamos listos para ayudar a otros. Todo lo que hagamos, mis hermanos, debe de ser por amor a Dios y porque el amor de Dios viene a nosotros para poderlo dar. No podemos dar lo que no hemos recibido. Primero necesitamos recibir, entender el amor de Dios y luego convertirnos en transmisores de ese amor que es perfecto de parte de Dios. Y para muestra estos versículos que voy a leer, porque eso es el amor de Dios y ese es el modelo al que somos llamados para vivir. Ese modelo se va a ir formando en nosotros en la medida en que escuchamos más a Dios y que obedecemos su palabra. 1 Corintios 13, del 1 en adelante dice: si pudiera hablar
todos los idiomas del mundo, habla de lenguajes angelicales o celestiales, y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Vean el amor que viene de Dios. Ese es el amor perfecto que viene de Dios. Verso 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, ¿podría jactarme de eso? Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor que viene de Dios es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor que viene de Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor que viene de Dios durará para siempre. Cuando nosotros nos convertimos en esas copas, recipientes, corazones de fe, el Señor va a estar derramando de su Espíritu Santo y nos va a llevar a ese tipo de amor. El salmista David, el rey David, decía en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Cuando tu corazón y el mío está rebosando del amor de Dios, de este amor que acabamos de ver, y nos llenamos de ese amor que es perfecto, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no hace daño a Dios ni a la gente. Cuando nos llenamos de ese amor y empezamos a sobreabundar en ese amor de Dios, tenemos ahora la necesidad de mi copa está rebosando, mi copa está desbordándose, y mi hermano, mi hermana, tú y yo nos convertimos en copas de bendición, corazones de bendición, vidas que están deseando bendecir a otros. Denle el aplauso al Señor. Para eso te quiere el Señor en su casa, para llenarte de su amor, para llenarse de sus promesas. El amor de Dios hacia nosotros es eterno y nunca se detiene. Por eso siempre debemos de regresar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y regresar y estar en el camino correcto. El rey David lo hizo, se equivocó. El rey David se equivocó horrible. Realmente, léalo después ahí en 1 y 2 de Samuel. Se equivocó el rey David, pero el rey David dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, que era un hombre que le agradaba quedar bien con Dios, pero se equivocó fuertemente. En el Salmo 51, este rey mismo reconoce que se equivocó. Dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Le está diciendo Dios, purifícame a mí primero, lléname de tu espíritu, perdona mis errores, y una vez que yo sea perdonado y liberado de todas las males, tu Santo Espíritu, espíritu noble, me sustente. Y ahora que tengo de tu espíritu, tengo la necesidad de ayudar a los demás. Aquí lo dice y dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, iglesia, somos llamados para bendecir y para ser de bendición a otros, y seremos personas como un imán que atrae a la gente, no una religión, no un sistema filosófico religioso, no una organización religiosa tampoco. Seremos un imán para que la gente se acerque a Dios directamente. Jesucristo vino
para reconciliar al hombre pecador con Papá Dios. Y tomó la mano del pecador y nos va acercando hacia Dios y nos reconcilia con Dios. A eso vino Jesucristo. La palabra religión en el original correcto significa religare, volver a ligar. Algo que estaba unido, Dios y el hombre estaban unidos en un principio, pero se separaron por el pecado del hombre. Pero ahora viene Jesucristo y religare, vuelve a ligar al hombre con Dios. Y eso es lo que vamos a enseñar y seguiremos enseñando y dando testimonio. El hombre vive separado de Dios, pero Cristo vino y extendió la mano al pecador, tomó la mano de Papá Dios y nos reconcilió con Dios Padre. Así es de que, mis hermanos, a nosotros nos queda seguir llenándonos del Espíritu de Cristo, de su bendita palabra, y ser personas como un imán de avivamiento, que mucha gente más conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo, el Hijo que el Padre envió para salvarnos. Hermano, hermana, tú y yo fuimos llamados para ser embajadores de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra. Por supuesto, Dios nos va a ir capacitando poco a poco. No te impacientes cuando tienes deficiencias. Deja que Dios siga trabajando en tu vida, porque Él te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer en su reino, en su casa, en la iglesia. Cierra tus ojos un momentito. Grupo de alabanza puede pasar. Cierra tus ojos ahí. Medita un poquito. Dios quiere que tú seas muy atractivo y muy atractiva. No de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Que se vea el Shekinah, la gloria de Dios sobre tu vida, y que la gente pueda decir: yo quiero conocer al Dios de esta mujer, al Dios de este hombre, de esta persona que irradia luz de parte de Dios. Ahí dale gracias a Dios. Dios no ha venido a buscar hombres y mujeres perfectos. Él vino a perfeccionar a los pecadores, a limpiarnos y a ayudarnos para ser mejores con Dios y con nuestros semejantes. Ahí con tus ojos cerrados, dale gracias a Dios. Tienes un gran llamamiento. Eres llamado para ser un imán de bendición para mucha gente y reconciliarlos con Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Nada mejor en la vida que estar cerca de ti, cerca de tus enseñanzas, cerca de tu palabra, en tu casa donde nos has plantado. Hoy, Señor, con todo el corazón te damos gracias, porque somos gente privilegiada. A mucha gente que está allá afuera y que no sabe ni conoce de ti, pero a nosotros hoy nos has seleccionado, porque tu palabra dice, Señor Jesucristo, nadie viene a mí si no les es dado del Padre. Así que, Espíritu de Cristo, Papá Dios, gracias por acercarnos a Jesús, por acercarnos a su bendita palabra y a su casa, a su iglesia. Un grupo de hombres y mujeres en proceso que seguimos avanzando, confiando y dependiendo de ti. Gracias por los presentes, gracias por las familias aquí representadas, que el aceite de la unción es derramado en sus familias, en sus trabajos, en sus actividades cotidianas, y tu bendición reposará sobre cada uno de nosotros. Por todo, Padre, te damos muchas gracias y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Póngase de pie, iglesia, tantito. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Él es digno. Darle gracias cantándole del corazón, adorándole. Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Te adoramos. Te adoramos. Sea el imperio por los siglos, Sí, Señor. de los siglos. Ayúdanos. Ayúdanos. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos
Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, sea el imperio por los siglos de los siglos. De los siglos, A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? Sí, amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Cristo, por tu presencia que podemos disfrutar en esta casa. Gracias, Dios. Gracias.